en el exterior y también, bueno, no tanto en Bolivia, pero sí en el exterior, casi siempre son por casos clínicos. Quiero que participen conmigo, por favor. Cuando yo hago casos clínicos, la idea es que participen, no se queden callados. No tiene ningún sentido, de verdad, doctores. Yo no le veo ningún sentido que estemos haciendo un caso clínico que nos enseña a razonar, que nos enseña a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos quedemos callados. De verdad, participen lo más posible y los que realmente estén interesados en la materia, ¿no? Es una paciente de sexo femenino, 74 años, casada, ama de casa, con diagnóstico de hipertensión arterial esencial. Una hipertensa de 74 años. Controlada con amlodipino, saben que es un bloqueador de canales de calcio, dosis de 5 miligramos, la dosis más pequeña es 2.5 miligramos al día, desde julio del 2018, hace 2 años prácticamente, más de 2 años. Tiene hipercolesterolemia, un colesterol de 240 miligramos por decilitro. En julio de 2018 tratada con benzafibrato a dosis no especificadas. Si me dicen eso, que tiene colesterol elevado, yo supongo por el tratamiento que está recibiendo, que es un fibrato, que debe tener también hipertrigliceridemia, que no nos están poniendo acá en el caso clínico. ¿Por qué? Porque el benzafibrato se utiliza principalmente en comparación con las estatinas cuando hay dislipidemia mixta, con colesterol elevado, LDL, más triglicéridos elevados, ¿no? Tiene el antecedente de presentar insomnio desde hace 8 años. Hace 8 años, la paciente tomaba clonazepam de 2 miligramos, cuarta tabletita, 0.5 miligramos, todas las noches diariamente, y en esa ocasión, hace 8 años, fue intervenida quirúrgicamente por hemorroides. Desde entonces, desarrolló preocupaciones constantes sobre una amplia gama de actividades diarias. La paciente anda tensa desde hace 8 años, tomando clonazepam, cuarta tabletita en las noches. Tiene insomnio. Asimismo, tiene antecedente de presentar un episodio depresivo mayor. Tuvo una depresión mayor hace 40 años, cuando tenía 34 años la paciente, el cual respondió con psicoterapia. Desde hace aproximadamente 2 meses atrás, como consecuencia de una situación estresante familiar, presentó el ánimo deprimido. Tenía anedonia. ¿Qué es la anedonia? ¿Se acuerdan, doctores? Cuando digo anedonia, ¿a qué me refiero? ¿Qué es el hedonismo? ¿Qué es la anedonia? Tiene fatiga, hiporexia, pesadillas relacionadas con ese evento estresante, además de sueño no reparador, motivo por el cual acude a la consulta de clínicas del sueño. Hay una especialidad dentro de la medicina interna, que es la medicina del sueño, justamente. ¿Qué es la anedonia? ¿Quién se acuerda? ¿A qué me refiero cuando digo anedonia? Incapacidad de sentir placer. Así es, la incapacidad de sentir placer, que está de la mano, ¿no?, de la depresión, ¿no? Un paciente anedónico es un paciente deprimido, tiene anedonia, tiene desesperanza, tiene la libido totalmente disminuida, en casos varones, impotencia sexual incluso. En la clínica del sueño, observan que sus hábitos de sueño son que antes de acostarse la paciente siempre reza y lee, se acuesta a la 1 a.m., tardecito, ¿no? Si considero que yo como gallina me acuesto a las 10 de la noche, por ejemplo. Tiene una latencia de sueño inmediata, se duerme rápidamente, pero se despierta en una ocasión que atribuye a las pesadillas que tiene la paciente y que siempre la atormentan. Por lo que se le dificulta volver a considerar el sueño, se levanta a las 9 de la mañana, como buen estudiante de Univalle, ¿no? ¿O no? Al interrogarla sobre síntomas de trastornos del sueño, refirió ronquidos de aproximadamente 5 años de evolución. Tiene insomnio, tiene somnolencia durante el día, tiene ronquido intenso e interrumpido por periodos de silencio, además de evidenciar pausas en la respiración. La paciente no ha evidenciado, obviamente. ¿Quién ha evidenciado? Un familiar, ¿no? Bueno, que la ve durmiendo y evidencia que tiene pausas, tiene episodios de apnea la paciente. Cefalea matutina ocasional. Bueno, con esta anamnesis, ¿qué opinan? ¿Qué creen que tiene esta paciente hipertensa? ¿Qué le está pasando? ¿Será un
todo el problema por la depresión que tiene la paciente. La depresión le llevará a tener también hipertensión arterial, o la hipertensión y el estrés le causan depresión. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que tiene la paciente? ¿Por qué anda somnolienta? ¿Por qué tiene ronquidos? ¿Qué problema puede tener la paciente? Los escucho, doctores. ¿Qué opinan? Juéguensela. ¿Qué creen que está pasando con la paciente? ¿Creen que es por la depresión? ¿Que está con esos problemas? Puede ser, ¿por qué no? ¿O hay alguna otra patología que le causa todo este problema del sueño y demás? ¿Qué opinan? Doctor, ¿puede ser por apnea del sueño? ¿Cuál es tu nombre, doctora? Cristel. Cristel, muy bien. Sí, a mí me parece eso, ¿no? Toda la clínica, ¿no? Una paciente que está gordita, es una paciente que es hipertensa, es una paciente mayor, que tiene somnolencia, tiene ronquidos. Para mí, parece que es un síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, ¿no? La SAOS, que se llama SAOS, ¿no? Pero también puede ser por el problema de la depresión. Es bien difícil darse cuenta. Para eso hay que hacerse otros estudios, ¿no? Al examen físico, la paciente tiene unos 50 y pesa 64, 14 kilos de más, tiene sobrepeso de segundo grado. Su índice de masa corporal es 28.4, ¿no? Entonces no es obesa, pero sí tiene sobrepeso. Circunferencia del cuello de 36 centímetros. Por lo general, circunferencia del cuello es importante en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Una circunferencia más de 40 centímetros se considera como casi seguro que el paciente tiene apnea del sueño. La clasificación de Malampati es 3. Ahorita vamos a ver qué significa eso. La escala de Epworth, 13 puntos. La escala de Epworth es una escala de somnolencia durante el día. La paciente niega síntomas de síndrome de piernas inquietas y otras parasomnias. El síndrome de piernas inquietas es un síndrome en el cual el paciente, por algún motivo, cuando se acuesta, empieza a tener una sensación de disconfort, que es difícil de definir por el paciente, pero necesita mover los pies, necesita caminar, se sale de la cama, empieza a caminar y se le pasa el problema. En la madrugada le pasa lo mismo, empieza a mover las piernas, empieza a sacudirlas, a veces dice que siente frío, pero no es así, sino que tiene síntoma de síndrome de piernas inquietas, ¿no? La clasificación de Malampati es esta, es un score o clasificación de Malampati. ¿Para qué se utiliza? Para ver la dificultad en la intubación del paciente. Se ve todo lo que es la cavidad oral y se observa en la clase 1 que todo el paladar blando, incluida la úvula, se observa adecuadamente, completo. En la clase 2, la lengua llega prácticamente a tocar la úvula, pero se visualiza completamente. En la clase 3 solo se ve la base de la úvula. Y en la clase, eso es lo que tenía la paciente, clase 3. Y en la clase 4, tú abres la boca del paciente y tú por la lengua no puedes observar nada del paladar blando. Entonces, Malampati sirve para la dificultad de intubación, pero también se utiliza en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. La escala de Epworth, como les comentaba, es una escala de somnolencia del paciente, donde tú le preguntas al paciente si en ciertas situaciones nunca se adormilaría, o tiene pocas posibilidades de quedarse dormido, o es posible que se adormilase, o tiene grandes posibilidades de quedarse dormido. Y calificas con 0, 1, 2 o 3. Si puede dormirse estando sentada leyendo, se van a dar cuenta ustedes que nosotros, al aplicarnos a nosotros mismos esta escala, van a ver que tenemos varios puntos, ¿no? Yo tengo como 6 o 7 puntos. Pero es normal hasta cierto punto. Viendo la televisión te puedes quedar dormido, 0, 1, 2, 3. ¿No? Sentado, inactivo en un lugar público, un teatro, en el cine, o una reunión, que es un poco más difícil, ¿no? Como pasajero de un coche, creo que a todos. Si estás como pasajero de un coche más de una hora seguida, puedes tener posibilidades de dormirte, ¿no? Tú lo calificas 0, 1, 2, 3. O descansando echado en la tarde.
Creo que la mayor parte, si estás echado descansando, tienes posibilidades de adormilarse. Pero si ya es 3, que te vas a dormir seguro, ya nos hace sospechar de una apnea obstructiva del sueño, ¿no? Sentado charlado con alguien, yo creo que nadie. Sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol, en un coche al pararse unos minutos en el tráfico, mientras manejas un coche, difícil que te duermas. Se suman los puntos, ¿no? Y si tiene más de 12 puntos, se considera que el paciente tiene grandes probabilidades de tener un síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Más de 12 es importante, ese punto de referencia importante. Pero menos de 7 es una somnolencia normal. Hasta 7 es normal. De 8 a 9 es una somnolencia leve que muestra episodios depresivos, estrés, ansiedad, etcétera, ¿no? Que te puede hacer que no duermas en la noche. 10 a 15 puntos, una somnolencia moderada que ya tienes que considerar síndrome de apnea obstructiva del sueño. La paciente tenía 13 puntos. La paciente pues tiene más de 12 puntos. Y la categoría mayor es más de 15 puntos, que la somnolencia grave, ¿no? Aquí estás seguro de que es un síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Hay varios cuestionarios para valorar el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este me gusta, el STOPANG, que viene de las siglas en inglés, ¿no? S significa snore, que es ronquido. Si el paciente ronca muy fuerte, tan fuerte con la puerta cerrada que lo escuchan afuera de su cuarto. T viene de tired, que es cansancio, ¿no? El paciente se siente cansado frecuentemente con fatiga o somnoliento. También puedes aplicar la escala de Epworth, ¿no? O viene de observación de la apnea, ¿no? Observación de la apnea por alguien que lo ha observado con pausas en la respiración, apneas durante la respiración, durante el sueño, perdón. P viene de presión. Si ha tenido o ha sido tratado de hipertensión como nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es la principal cardiopatía cardiovascular relacionada con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. B viene de body mass, que es el índice de masa corporal, que generalmente aparece en pacientes con obesidad de primero a segundo grado, más de 35 kilos por metro cuadrado, significa de que el paciente muy probablemente tenga apnea obstructiva del sueño. Y lo vas calificando, ¿no? La circunferencia del cuello mayor a 40 y el género masculino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Menos de 3, bajo riesgo de apnea obstructiva del sueño. De 3 a 5, ¿no? Tiene mayor posibilidad. De 5 a 8, alta probabilidad de síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Hay varios cuestionarios, van a encontrar muchísimos. Medicina del sueño está avanzando mucho, es una especialidad que creo que va a estar en boga dentro de poco. Según la CEPAR, la Sociedad Española de Neumología, se puede utilizar estos parámetros para catalogar a un paciente con alta probabilidad, baja o intermedia, de apnea obstructiva del sueño, viendo que tiene una sensibilidad alta, casi el 95%, pero no es muy específico, porque en pacientes con EPOC, en pacientes con otro tipo de cardiopatías, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, pues puede presentar también una probabilidad alta, ¿no? Circunferencia del cuello, subimos a la paciente, tenía 35, ¿no? Hipertensión arterial, más 4, 39 puntos. Roncador habitual, 3 puntos, 42. Apneas presenciadas, 45 puntos tenía nuestra paciente. Menos de 43, baja probabilidad de síndrome de apnea obstructiva. La paciente estaba acá, que tiene 4 a 8 veces más probabilidad que un paciente sano, ¿no? Que un paciente que no tiene estos síntomas. Probabilidad intermedia. Y más de 48 puntos, una probabilidad 20 veces más alta de tener síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son escalas que les ayudan a ustedes a poder diagnosticar la probabilidad de una apnea del sueño. Tómenlo mucho en cuenta, por favor. Bueno, ¿qué pasó con la paciente? A la paciente de entrada, solamente con la anamnesis y demás, examen físico, la catalogaron como un insomnio comórbido por la depresión mayor. La depresión te puede causar insomnio, somnolencia, etcétera, ¿sí? Le empezaron con citalopram,
con mirtazapina y le dijeron, tiene que suspender el clonazepam. ¿Por qué? Por los ronquidos, por la somnolencia, por la hipertensión arterial, se sospecha obviamente un síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero hay que hacer estudios para saber si la paciente realmente tiene. En este caso, por toda esa sintomatología, deciden hacer a la paciente una polisomnografía nocturna, que es el estudio específico y gold standard para diagnosticar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se le realiza el estudio polisomnográfico donde encuentran un índice de apnea-hipopnea de 39.5 por hora. En una hora encontraban 39.5 apneas y hipopneas, casi una apnea cada 2 minutos, si se dan cuenta, ¿no? Por hora, predominio obstructivo, compatibles con un síndrome de apnea obstructiva grave. ¿Cómo se califica eso? Lo vamos a ver a continuación. Debido a la severidad del cuadro, se le coloca a la paciente un CPAP, que es la presión positiva en la vía aérea continua, ¿no? CPAP significa eso, una presión positiva, que es un mecanismo de ventilación mecánica no invasiva, esas máscaras de ventilación mecánica no invasiva, presión positiva, que se fue graduando hasta lograr una presión óptima de 10 centímetros sobre agua. La presión va desde 5, que es lo mínimo, hasta 15 o 20, 15 por lo general. La paciente estaba en 10, en la mitad, ¿no? ¿Cómo se cataloga esto? Se le hace la polisomnografía. La polisomnografía, como les comentaba, es un estudio bastante caro, ¿no? A veces inaccesible para algunos pacientes. Es difícil de realizar porque al paciente lo conectas a un monitor cardíaco, está con un electroencefalograma en la cabeza, está conectado a una medición de presión arterial, está conectado a un oxímetro de pulso y aparte se le va controlando la calidad de la respiración, tanto en la amplitud respiratoria como en la frecuencia respiratoria. Cuando tiene índice de apnea entre 5, más de 5 y 15, ¿no? Por hora de sueño, se habla de un síndrome de apnea obstructiva leve. Cuando va de 15 a 30 eventos, moderado, y con la paciente más de 30 episodios de apnea y hipopnea en una hora, hablamos de un SAOS grave. Entonces, la paciente tiene un síndrome de apnea obstructiva grave, ¿no? Esta clasificación, según la polisomnografía. Este es un estudio de polisomnografía. Hay algunas cosas que ustedes van a entender, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, el movimiento torácico, movimiento abdominal, periodos de apnea, de mayor hipernea o atipnea, se controla el electrocardiograma, el electroencefalograma, se controla los movimientos respiratorios en las diversas ciclos del sueño, por ejemplo, ¿no? La saturación de oxígeno, por ejemplo, miren acá, la paciente tiene 92, por momentos 84, empieza a desaturar la paciente y se relaciona, miren, con hipopnea, ¿no? Generalmente con hipopnea, su mejor saturación con periodos de hipernea, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se pueden ver. Acá está el EPAP y el IPAP. ¿Qué significa esto? Presión en la vía aérea en la respiración, en la expiración. Presión en la positiva en la vía aérea con la inspiración. Esto se realiza con un aparato específico que es el polisonógrafo, que tiene un BiPAP. El BiPAP significa que tiene 2 niveles de presión, tanto en la inspiración como en la expiración. Bueno, esto no es competencia que ustedes lo sepan, ni yo tampoco. Esto es para un especialista en polisomnografía en medicina del sueño, ¿no? Un mes más tarde a la paciente acude a consulta mencionando que no pudo suspender el clonazepam. La paciente estaba tan acostumbrada que sigue tomando incluso media tableta, 1 miligramo de clonazepam diariamente, pero ha mejorado con el CPAP, ¿no? Presión positiva continua durante la inspiración. 8 horas duerme la paciente y con sueño reparador. Ha disminuido la sintomatología ansiosa y también el aspecto afectivo. Se le insiste que suspenda gradualmente el clonazepam. ¿Por qué le insistimos que suspenda el clonazepam, doctores? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dejar con clonazepam si tiene SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño?
¿Qué dicen? ¿Alguien tiene una idea? Por el Creo que efecto sí. depresor del sistema nervioso central. Sí, y también causa relajación muscular. Y la principal causa del síndrome de apnea obstructiva es que se relaja tanto la musculatura de la faringe superior, ¿no? Que choca con la lengua y se cierra la vía respiratoria. Entonces, justamente por ese motivo. En la actualidad, este estudio que acabamos de ver, la polisonografía nocturna, es el estudio de referencia para establecer el diagnóstico de síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Pero como les dije, es muy caro. A veces no es accesible para todo el mundo. No todo el mundo puede pagar este estudio ni hacérselo. Además, es todo un plantel de personas, 2 o 3 personas, que están a tu lado mientras duermes, ¿no? Toda la noche monitorizándote. Entonces, tiene un costo muy elevado. Algunas palabritas para terminar sobre lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La mayor parte lo hemos visto en el caso clínico y es una forma muy interesante de aprender. ¿Por qué se presenta? Por eso justamente, miren, ¿no? La faringe posterior y la parte del paladar blando caen sobre la lengua y te cierran la vía respiratoria durante la noche. Entonces, ni por la boca ni por la nariz vas a poder respirar adecuadamente. Peor si tienes hipertrofia amigdalar o de adenoides, o tienes una obstrucción del tabique, hipertrofia de cornetes, ¿no? O sinusopatías crónicas, ¿no? Que te pueden empeorar el problema. Bases para el diagnóstico. 1. Paciente somnolienta, fatiga intensa durante el día, antecedentes de ronquido intenso y, esto es lo más importante, episodios apnéicos atestiguados por un familiar, obviamente. Obviamente, paciente con una polisomnografía durante toda la noche que demuestra que existen episodios apnéicos donde la paciente tiene desaturaciones de oxígeno. Su pulso y oximetría muestra niveles bajo de lo normal, ¿no? Durante el episodio apnéico. Esto no debería pasar. La base fisiopatológica de esta enfermedad es la hipoxemia intermitente, es la fragmentación del sueño, es la variación de la presión intratorácica. Esas variaciones que se dan por los episodios de apnea, la hipoxemia intermitente y la fragmentación del sueño, te van a causar una hiperestimulación simpática. Y esta hiperestimulación simpática, que refleja obviamente, te va a desarrollar hipertensión arterial, te va a causar una alteración a nivel vascular, una inflamación, una endotelitis, que a larga te puede causar insuficiencia cardíaca, remodelación cardiovascular, te puede causar cardiopatía coronaria. Entonces, el problema de la apnea e hipopnea no solamente es neumológico, prácticamente yo diría no es neumología esto, ¿no? Porque en realidad yo considero que esto es entre otorrinolaringológico, la insuficiencia respiratoria sería lo único que podríamos catalogar como neumología, ¿no? Porque es más otorrinolaringológico, pero tiene consecuencias cardíacas, ¿no? Bueno, puntos importantes. Lo más importante es esta micro despertares y desaturación de oxígeno que en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, ¿no? Síntomas. Durante el sueño el paciente ronca, tiene apneas observadas, puede despertarse muy frecuentemente, tener micro despertares por asfixia. El paciente no está respirando bien y se despierta a la noche y se vuelve a dormir inmediatamente. Su respiración puede ser irregular, tanto en lo que es la amplitud como la frecuencia. Puede llegar incluso a una respiración de Biot o una respiración atásica, que es un paso posterior a la respiración de Biot. Movimientos anormales del cuerpo, síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, sudoración nocturna. Si el paciente suda mucho en la noche, hay que pensar en una apnea obstructiva del sueño. Nocturia en los adultos o enuresis en los niños. Las pesadillas, algo clave, ¿no? El paciente tiene pesadillas porque su sistema nervioso está hiperadrenérgico. Sueño agitado, pesadillas, insomnio, no puede empezar a dormir. Y el reflujo gastroesofágico como último factor a considerar durante el sueño. Durante el día, en la vigilia, el paciente está somnoliento. Tiene la sensación de no haber descansado, se despierta en la mañana con la sensación que no ha dormido. Cansancio crónico, incluso a veces se cataloga como el síndrome de fatiga crónica,
pero está relacionado con una apnea obstructiva. El paciente está de mal humor, irritable, apático, deprimido, tiene trastornos cognitivos, no puede concentrarse, tiene pérdida de la memoria, su libido y la potencia sexual también están muy deterioradas. No se olviden este factor tan importante que les comentaba, ¿no? Los microdespertares, la fragmentación del sueño, que se llama, las desaturaciones o hipoxemias intermitentes y la alteración de la presión intratorácica hace que se produzcan respuestas inflamatorias cardiovasculares que van a llevar a insuficiencia cardíaca, pueden llevar a cardiopatía coronaria, primero hipertensión arterial, ¿no? La endotelitis, trastornos neuroconectivos de la memoria, de la atención, déficit intelectual y problemas metabólicos. Se ha visto que en pacientes obesos, las hipoxemias intermitentes pueden afectar la función pancreática con disminución de la producción de insulina y pueden llevar a larga diabetes, a síndrome metabólico, lo cual obviamente va a incrementar ¿qué? La muerte y mortalidad, ¿no? Factores de riesgo que el paciente tiene que tener y que tenemos que observar como médicos que pueden desarrollar un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva, obesidad. Como siempre, género masculino tiene más tendencia a cualquiera de las enfermedades. Incremento de la edad, mientras mayor es el paciente, más obeso o es varón, tiene mayor probabilidad. En las mujeres menopáusicas, antes de la menopausia, predomina el varón. A partir de la menopausia, se iguala la prevalencia de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Alteraciones craneofaciales y del cuello muy ancho, más de 40 centímetros de diámetro, o la micrognatia. La mandíbula muy pequeñita puede relacionarse con problemas de SAOS. Paciente hipotiroideo, el déficit de hormona tiroidea puede, de cualquier etiología, sea por una tiroiditis Hashimoto, sea por bocio, por lo que sea, es causante de SAOS. Antecedentes familiares de apnea obstructiva. Uso de drogas miorelajantes, ahí está lo que les decía, ¿no? Relajantes musculares como el carisoprodol, como también ¿cómo se llama? Cualquier hipnótico, como las benzodiazepinas, opioides, te pueden causar síndrome de apnea obstructiva del sueño. El tabaquismo y el alcohol también se mencionan como factores que tenemos que evitar para no tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Les hablaba de la prevalencia. En pacientes varones va de 3.1 a 7.5%. Es alto, ¿no? De 3 a 7 pacientes de cada 100 varones en edad mediana pueden tener SAOS. Y 1.2 a 4.5 nada más en mujeres premenopáusicas. Pero después de la menopausia se iguala esta prevalencia. La investigación también, a mí me gusta mucho ver lo que es la evidencia, ¿no? Medicina basada en evidencias, sugiere que el síndrome de apnea obstructiva del sueño está relacionado con el síndrome metabólico. Ya les dije, las hipoxemias intermitentes que tiene la paciente durante episodios de apnea, o el paciente en episodios de apneas, te puede causar un síndrome metabólico independientemente de la obesidad en este caso. Obviamente, ya les decía, la calidad de vida en este paciente se ve muy deteriorada por el deterioro cognitivo que tiene. Falta de memoria, falta de atención, disminución de la concentración. Dentro de los problemas cardiovasculares que trae el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la hipertensión es el número 1. Se ve que hasta 3 veces más un paciente con apnea obstructiva tiene más hipertensión, incluso refractaria o resistente al tratamiento, que un paciente que no tenga SAOS. El accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca, ya les comentaba, coronariopatías, arritmias cardíacas dentro de un contexto de hipoxemia crónica, hipertensión pulmonar, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar, que puede llegar incluso a un cor pulmonar por la obesidad. Todo esto hasta la muerte súbita. La evidencia establece una relación entre la severidad del SAOS y la morbilidad cardiovascular. Mientras más se ha visto que, mientras más severo, más de 30, un índice de apnea y hipopnea de más de 30 por hora, se asocia a mayor morbilidad cardiovascular. Y ya les decía, no se olviden entre los mecanismos fisiopatológicos, ¿no?
la hipoxemia intermitente, la fragmentación del sueño, esas oscilaciones, subidas y bajadas de la presión intratorácica ocasionadas por la hipopnea, por la apnea, todo esto te causa una hiperreactividad simpática, un hiperadrenergismo, que te va a causar obviamente que toda la sintomatología cardiovascular que estamos viendo. Entonces, para mí, apnea obstructiva debería verse en cardiología, para mí, ¿no? Yo lo quitaría del currículo de neumología y lo pondría en cardiología. Pero, sin embargo, por insuficiencia respiratoria, se sigue tomando también en cuenta y mencionando dentro de lo que es la neumología. Últimos puntitos que debemos aclarar. No se olviden que la apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo muy alto de hipertensión, hasta 3 veces más que la población en general. 50-70%, casi 3/4 de los pacientes que tienen SAOS tienen hipertensión arterial, independientemente de qué, de la obesidad, de la edad del paciente. Ustedes saben que el paciente, mientras más edad tiene arteriosclerosis. No se relaciona con la edad, ni con la obesidad, ni con el alcohol, ni con el tabaquismo, sino es un factor de riesgo aparte en esta enfermedad multifactorial que es la hipertensión arterial. La incidencia de un evento cerebrovascular mayor, un infarto de miocardio, en pacientes con apnea obstructiva, se asocia frecuentemente también a hipertrofia del ventrículo izquierdo con formación de trombos, ¿no? Que por las carótidas pues llega hacia el cerebro. ¿Qué encontraremos en un paciente en el laboratorio de un paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño? Muy frecuentemente poliglobulia, ¿no? Eritrocitosis. Y es importante también cuantificar las hormonas tiroideas, hacerle un perfil tiroideo, TSH, T3, T4, T4 libre, para ver que el paciente no tenga hipotiroidismo como causa del síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Solo perder el peso se ha visto que puede curar a un paciente. La obesidad, cuando la obesidad es la causante del síndrome de apnea obstructiva, si el paciente pierde peso, un 25% del peso corporal, del sobrepeso, ya mejora el paciente clínicamente. Lo mismo, evitar el alcohol, el tabaquismo, los hipnóticos, todos los factores de riesgo. Aparte de eso, este aparato que ustedes están viendo, que es el CPAP, es muy bueno, muy útil. La presión positiva continua, los dispositivos de presión positiva, ya sea el CPAP o el BiPAP, se utilizan en estos pacientes. Pero principalmente el CPAP. CPAP, no se olviden qué significa, ¿no? Presión positiva en la vía aérea continua. Pero esto es a nivel de la inspiración, nada más. Solamente tiene un nivel. Durante la inspiración, mete aire, desbloquea la vía respiratoria, ¿no? A una presión de 5 a 15 centímetros de agua, y posteriormente la expiración no te causa presión positiva, solo durante la inspiración el CPAP, y es importante entenderlo. Se indica en qué pacientes, principalmente en pacientes con grado moderado a severo. ¿Qué significa? Que tienen índices de apnea y hipopnea mayores a 15 eventos por hora, pero menores a 30. O mayores a 30 también puede ser, obviamente, moderado a severo, ¿no? En casos leves, se puede utilizar también el CPAP, pero los pacientes no toleran mucho el CPAP, los pacientes con apnea obstructiva leve. Generalmente estos pacientes con técnicas neurorelajantes de fisioterapia, pues mejoran, ¿no? Antes de empezar o decidir iniciar un tratamiento con CPAP en un paciente con SAOS, debe titularse previamente la presión efectiva. ¿Qué significa? Existen dos tipos de dispositivos de CPAP. Los autoajustables o auto-CPAP, que por sí solos, al colocarlo al paciente, detectan la presión máxima que tiene que tener, que por lo general está entre 5 y 15, ¿no? Un máximo de 20 centímetros de agua en los pacientes. Pero el gold estándar es hacerlo manualmente. El técnico especialista en polisonografía le coloca el CPAP en la noche al paciente y viendo la desaturación, viendo los episodios de apnea y demás, se valora la presión exacta. En el caso de nuestro paciente era de 10 centímetros de agua, para recordarles, ¿no?
demostró el CPAP ser muy eficaz para suprimir los eventos respiratorios. O sea, evitar lo que es hipopnea y la apnea, corregir la desaturación de oxígeno, los ronquidos, mejorar la calidad de vida del paciente, incluso la somnolencia diurna y el deterioro cognitivo del paciente, ¿no? Todo esto lleva a ¿qué? Mejorar la calidad de vida del paciente. Este es un aparatito que es el CPAP. Hay varias formas, ¿no? Hay solamente nasales, como vieron, miren el paciente anterior, tenía solamente nasal. ¿Lo ven, no? Este paciente ya tiene un dispositivo que tiene un nombre especial, no importa, pero que es nasal oral, ¿no? Con la cavidad bucal. El CPAP, no se olviden, actúa como una pequeña férula neumática que evita el colapso de la parte superior de la vía aérea, de la faringe y del paladar blando durante la inspiración, durante el sueño. Inspiración. En cambio, el BiPAP viene del nombre B-level, o sea, tiene dos niveles de presión positiva en la vía aérea, inspiratoria y expiratoria. Este es un BiPAP, es un aparato más complejo, obviamente. El aparato de polisonografía es un BiPAP. El BiPAP se utiliza para pacientes que necesitan mayores niveles de presión, por encima de 20. Hasta 20, el CPAP. Si requieren más de 20, el BiPAP es lo que se indica. Otorga presión positiva, les decía, en dos niveles durante la inspiración y durante la expiración. Tiene una presión positiva en la vía aérea expiratoria y una presión positiva en la vía aérea inspiratoria. ¿En qué pacientes le indicamos el BiPAP? En pacientes que requieren niveles de presión muy elevada, ya les dije, más de 20 centímetros de agua. En pacientes obesos, muy obesos, mórbidos, que tengan extrema hipoventilación alveolar, como se ve eso, obviamente, con estudios de función pulmonar. Enfermedades neuromusculares, como por ejemplo, Guillain-Barré, por ejemplo, miastenia gravis, o alteraciones graves de la caja torácica como una hipercifoescoliosis. Los pacientes con EPOC, con hipercapnia marcada, que tienen frecuentes, el fenotipo D, estamos hablando de ellos, se benefician con el BiPAP y con el CPAP también, ¿no? Pero está muy indicado en pacientes con SAOS que tenga EPOC. Y por último, los pacientes con apnea central del sueño. ¿Qué significa? Pacientes que tengan respiración de Cheyne-Stokes, por ejemplo, o ciclopnea, respiración periódica de Cheyne-Stokes, o consumo de barbitúricos, o por intoxicación por opioides. Funciona muy bien el BiPAP. Estas son las indicaciones del BiPAP. La principal, ¿cuál es? Pacientes que requieren niveles con SAOS, que requieren niveles de presión más elevada. Hay otros dispositivos que se llaman dispositivos de avance mandibular que se colocan en la boca del paciente para abrir la vía aérea y traccionar la mandíbula. Se llaman dispositivos de avance mandibular porque te traccionan hacia adelante la mandíbula para separar la lengua de la vía aérea posterior. Tienen diversas aplicaciones, diversos costos, etc. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan, pero en ningún momento van a mejorar al CPAP, ¿no? CPAP es lo mejor que puedes hacer a un paciente con apnea del sueño, moderado o grave. La terapia miofuncional es una especie de ejercicios, un programa de entrenamiento muscular que es de bajo costo, ¿no? Que es no invasiva, que son ejercicios estandarizados de ciertos grupos musculares miofaciales de la vía aérea y del cuello, que han mostrado reducir el índice de apnea y hipopnea y mejora los síntomas del paciente, obviamente, tanto a corto como a mediano plazo. El tratamiento quirúrgico casi siempre es de segunda línea, no siempre es de primera línea, ¿no? ¿Qué significa? Son muchos procedimientos, como por ejemplo la úvulo-palato-faringoplastía. El paladar blando, mediante electrobisturí, se va disminuyendo de tamaño, se lo va haciendo más pequeño para mejorar la vía aérea. Como les decía, es una terapia de segunda línea. A veces se convierte en primera línea. ¿En qué? En pacientes que tienen hipertrofia de amígdalas, pacientes con una tremenda neumatización de cornetes o desviación del tabique, hipertrofia de cornetes grave, ¿no? En la cual el CPAP solo no va a poder.
Entonces, operando las amígdalas, operando los cornetes, haciendo una septoplastía, ¿no? Una electrofluoración de cornetes o turbinectomías, que también se llaman, pues junto con el CPAP y los dispositivos de avance mandibular, puede ser útil la cirugía como primera medida, solamente en este caso. Después siempre es una segunda medida, ¿no? Segunda línea. Bueno, un tema muy bonito, muy interesante, que a mí me llama mucho la atención. Pues he utilizado esta bibliografía para construir el tema y se lo recomiendo. Se lo voy a subir estas dos guías, la guía práctica de diagnóstico y tratamiento y esta guía de la revista médica de la Clínica de Las Condes, que es muy bueno, es un PDF muy bueno sobre apnea del sueño. El resto de la